por permitirnos disertar en tu palabra. Te ruego por tu Hijo, Señor, tu siervo, nuestro hermano Vigildo. Úsale como siempre sabes hacer con él. Señor, prepara nuestros oídos en esta mañana para ser oidores, hacedores de tu palabra. Edifícanos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Pastor Vigildo, bienvenido. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Bien, mi hermano querido, Dios les bendiga a todos en esta hermosa mañana. Gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad que nos brinda de poder estar acá. Gracias, mi hermano José, por la invitación. Para mí es un privilegio, un gusto poder servirles en esta mañana. Y vamos a aprovechar el tiempo. Amén, gloria al Señor. Ya que están sobre sus pies, mi hermano querido. Amén, gloria al Señor. Ya que están sobre sus pies, vamos a mirar lo que dice la Biblia. En el Nuevo Testamento. Los niños pueden salir a las clases, por favor. Los niños pueden salir a las clases, ¿sí? Aleluya, gloria al Señor. Vamos a mirar un texto muy conocido por los lectores de la palabra del Señor, que es 1 Timoteo, el capítulo número 3. 1 Timoteo, el capítulo número 3, y vamos a hacer énfasis en el versículo número 16. 1 Timoteo, el capítulo número 3. Aleluya. ¿Listo? Dice así el versículo número 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Señor Jesús, una vez más en esta hora te pedimos que nos hables, Señor, por medio de tu palabra. Te ruego, Señor, que seas tú usando mis labios para bendición de cada uno de los oyentes en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo ruego. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos, sean amables. Bueno, en esta mañana vamos a compartir la palabra del Señor hablando tenemos un tema muy bonito acá. Están en la semana, en el mes de la doctrina. Vamos a hablar en esta mañana sobre la divinidad de Jesús. Hay una pregunta que se hace siempre: ¿está Jesús en la divinidad o la divinidad está en Jesús? A esa pregunta yo le puse ¿está Jesús con la divinidad? Porque hay que mirar que algunas personas mezclan a Jesús entre los dioses, ¿ya? ¿Está Jesús con la divinidad o la divinidad está en Jesús? Bendito nombre del Señor. Cuando nosotros miramos la Biblia, pareciera muchas veces que cuando se habla de la divinidad de Jesús, lo que nosotros queremos saber y entender cuando hablamos de la divinidad de Jesús es si Jesús definitivamente es Dios, ¿verdad? O es el único Dios. Entonces nosotros tenemos que mirar ese punto de vista: ¿Jesús es Dios o si es el único Dios? Bendito nombre del Señor. Porque cuando se habla de la divinidad de Dios, nosotros tenemos
algunas interpretaciones. Por ejemplo, este texto que nosotros hemos leído pareciera que 1 Timoteo 3:16, ¿verdad?, dijera así: y sin contradicción alguna, grande es el misterio de la Santísima Trinidad. Pareciera que para algunos este texto dijera así: y sin contradicción alguna, grande es el misterio de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Pero cuando Dios ha sido manifestado en tres personas, algunos pudieran entender de esa forma: Dios ha sido manifestado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si uno se deja llevar por esa corriente, de ese pensamiento, uno creería y uno pensaría que precisamente como se incluyen a tres personas, y que algunos creen que pueden pueden sustentar esa doctrina, uno pensará de que la Biblia diría de esa forma, se escribió de esa forma, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice lo contrario. La Biblia dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, no de la Trinidad. Dios fue manifestado en carne, ¿verdad? La Biblia no dice la Santísima Trinidad, sino Dios, hablando en forma singular. Dios fue manifestado en carne. De ahí entonces nosotros tenemos que partir en realidad de quién es el Señor Jesucristo. Si nosotros pensáramos que el Señor Jesucristo, como algunos lo dicen, como algunos creen, como algunos piensan, de que es la segunda persona de la deidad, si nosotros pensáramos igual a esos personajes o a esos predicadores que creen de esa forma, que el Señor Jesucristo es la segunda persona de la divinidad o de la deidad, porque hablamos de que Padre como primera persona según la corriente de aquellos predicadores, Hijo la segunda persona y Espíritu Santo la tercera persona. Si fuesen tres dioses distintos y diferentes, cada uno tiene, porque cuando hablamos de distinción, diferencia, cada uno tiene una personalidad distinta. Entonces nosotros nos podríamos preguntar y hacer muchas preguntas e interrogantes sobre si en realidad Jesucristo es un Dios aparte, ¿verdad?, de la Santísima Trinidad. Cuando se dice de que es diferente, esto nos da a entender que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son tres diferentes o distintos dioses, ¿verdad? Y luego esa corriente dicen: hay tres personas distintas o tres diferentes dioses más un Dios verdadero. Ya no encontramos a tres dioses, sino a cuatro dioses, ¿verdad? Ya no sería una trinidad, sino que, ¿verdad?, ya se van aumentando los números de los dioses. Y esa forma, esa corriente y esa forma de pensar y esa corriente es antibíblico. O sea, eso no tiene pie ni cabeza. Recordemos que la doctrina de la Santísima Trinidad fue inventada, ¿no? En el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo es que se adopta la tradición, el dogma de la Trinidad. Y el cristianismo, a veces decimos de que hay cristianos con corazones sinceros, diríamos nosotros, porque la culpa no la tienen muchos de los cristianos. Si nosotros nos creyendo que el conductor de un bus, ¿verdad?, está bien, está apto para conducir, no tiene ningún problema,
para llevar a un grupo de personas a X lugar. Nosotros nos montamos a un bus y resulta que, creyendo en la buena fe de ese conductor, todos nos vamos y luego por allá el bus se descarrila por un lado, por allá se va en un barranco, etcétera, y resulta que todos quedan heridos. Nosotros nos preguntaríamos entonces de quién es la culpa, de los que se montaron al bus o del que iba conduciendo el bus. ¿Ya? Entonces hay que mirar cuál de las dos partes es culpable, los que se montaron o el que iba conduciendo. Entonces, cuando hablamos de que hay cantidad de cristianos, sinceramente, que han creído a esa doctrina, a ese dogma inventado en el año 325 después de Cristo, entonces esos cristianos que se montan en ese bus no tienen culpa, porque ellos de buena fe se montaron pensando de que el conductor era apto para conducir, resulta que iba ebrio. Bendito nombre del Señor. El culpable es el conductor, porque iba ebrio, no debió manejar estando en esa condición. Le cae toda la culpa a él. Quiero decir que muchas veces muchos cristianos no tienen culpa. Los culpables son quienes conducen y quienes predican esa doctrina. Pero qué bueno que usted y yo podamos entender y comprender una vez por todas lo que la Biblia dice. La Biblia no se contradice, la Biblia es clara, siempre nos va a llevar y nos va a indicar cuál es el camino correcto. Ahora, cuando hablamos entonces, por ejemplo, las personas que creen que hay tres dioses, piensan de esta forma también, ¿verdad? Piensan así. Por ejemplo, a la luz de aquellos que predican, hablemos de la doctrina de la Trinidad, diríamos entonces que si Jesús para ellos es el Hijo, es Dios Hijo, porque la Biblia tampoco aprueba de que haya Dios Hijo o Hijo eterno. La Biblia no dice eso. La Biblia habla de que existe el Padre eterno, no el Hijo eterno, ¿verdad? Hay algunas frases que usan aquellos predicadores de que si Jesús es coeterno, coexistente o coigual. Ellos dicen de que Jesús como Dios es coeterno, es coigual, coexistente, que existe desde siempre, ¿verdad? Coigual, que es igual, todos los dioses, los tres dioses son iguales. Ahora, si Jesús fuera un Dios, pongamos, fuera un Dios aparte y una persona distinta, ¿de cómo es posible que el día en la cruz del Calvario está diciendo, ¿por qué me desamparaste? Porque un Dios no necesita de otro Dios, mucho menos tendría que decirle, ¿por qué me desamparaste? Que si yo soy Dios, por mí mismo no tengo que pedirle ayuda a nadie. Bendito nombre del Señor. Entonces, si Jesús fuera un Dios aparte, distinto, una persona distinta, un Dios distinto, entonces ¿el por qué tendría que decir el día ni la hora nadie lo sabe? Ni los ángeles, ni el Hijo del Hombre, sino solo mi Padre. ¿Por qué tendría que decir eso si es un Dios aparte? ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros miramos en la Biblia todas estas cosas, nos damos cuenta que la doctrina de la supuesta Santísima Trinidad tiene una falla inmensa. O sea, ellos quisieran explicar esa doctrina, pero ni ellos mismos pueden explicarla. Que no se puede explicar porque que eso es antibíblico, es incoherente. Bendito nombre del Señor. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Lo que nosotros tenemos entonces que preguntarnos, aleluya, antes de preguntando entonces quién es el Señor Jesucristo, quisiera mirar algo para que nosotros miremos lo que dice la Biblia
Por ejemplo, a ver, cuando nosotros hablamos de la divinidad, no podemos nosotros dejar de decir de que de la divinidad de Dios, de que Jesús es Dios, no podemos dejar de decir de que la Biblia, el libro que nosotros manejamos, la Biblia, es un libro monoteísta. ¿Por qué es un libro monoteísta? Es un libro monoteísta porque desde Génesis empieza diciendo de que hay un solo Dios y termina en Apocalipsis diciendo que es el único Dios. Entonces es un libro en todo el tiempo, ¿verdad? De la A a la Z, nos está diciendo la palabra del Señor de que existe un solo Dios. Eso es, por eso razón tenía el apóstol Pablo de decir, eso es indiscutible. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue, no dice Dios el Hijo, porque Dios el Hijo no existe. Dios el Padre se manifestó en carne. La Biblia es un libro monoteísta desde Génesis hasta Apocalipsis. Siempre nos van a hablar, la Biblia, todos estos libros nos van a hablar de un solo Dios. Es monoteísta. En esencia y numéricamente la Biblia también dice que Dios es uno. Por ejemplo, la Biblia dice en Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová numéricamente es uno. Y en esencia, como Dios es uno. O sea, no hay otra cosa, no hay otra cosa que el uno. Bendito nombre del Señor. Aún cuando nosotros miramos en la Biblia, en la evidencia de que Dios es uno, en los usos de los artículos y pronombres en la Biblia, porque en la Biblia vamos a encontrar uso de los artículos y los pronombres. Por ejemplo, cuando nosotros leemos Isaías 40 al 50, encontramos textos como estos que dicen así, usando los artículos: Jehová es tu redentor. El artículo, tú, él, ¿verdad? Es tú, y siempre habla en qué, en singular. Siempre hablando de Dios, siempre lo va a decir y va a hablar en singular. Jehová es tu redentor. Tú, uno. Jehová, el santo de Israel. Él. No dicen si habían otros por ahí, los santos, ¿verdad? Eso no lo dice la Biblia. Nosotros no lo podríamos entender a menos que nosotros nunca hubiésemos ido a un colegio y nos hubiesen enseñado qué son los pronombres, qué son los artículos, ¿verdad? Qué es un singular, qué es un plural. Y entonces muchas veces pareciera que la gente o algunos estudiosos o predicadores leen donde están los pronombres personales de primera persona o los singulares como si fueran plurales. O sea, contradicen lo que dice la Biblia, etcétera. Dice, Jehová es el creador tuyo, ¿verdad? Siempre lo están definiendo de que es uno en el sentido numérico. En el uso de los pronombres encontramos a Dios hablando en primera persona siempre. Yo, Jehová. No dice el Hijo y yo, o mi Hijo y yo, o el Espíritu Santo y yo, ¿verdad? Siempre dice yo, Jehová. Siempre habla en primera persona. No dice o nosotros, ¿verdad? Y fuera de mí no hay Dios. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay Dios. ¿De dónde estaban los otros? Mirad a mí. Dice mirad a mí, y no está diciendo mírennos. Mirad a mí, no está diciendo mirad a mí, no a nosotros. Así que cuando nosotros miramos detenidamente todos estos textos, vamos a mirar de que la Biblia es un libro monoteísta. Cuando hablamos del plural Elohim o Elohim, por ejemplo, la doctrina de la Trinidad
o los dualistas piensan de que en Dios hay una pluralidad por esa palabra Elohim, porque los antiguos conocían a Dios como el Elohim, y Elohim es una palabra plural. Entonces dicen, si habla de Dios como Elohim, entonces está hablando en plural y habla de pluralidad de dioses. Pero en la Biblia, cuando se habla de esa palabra Elohim, no se está refiriendo en que la Biblia está describiendo de que hay pluralidad de dioses. No, Señor, está hablando de una pluralidad de características, está hablando de una pluralidad de majestuosidad que hay en Dios. Aleluya, bendito nombre del Señor. Está hablando de una pluralidad de atributos que son exclusivamente de Dios, pero no de dioses, sino de característica como Dios, atributo exclusivo de Dios, que definen de que ese único Dios se puede manifestar de toda la forma que Él quiera. Y de hecho, en la antigüedad se manifestó Dios de muchas formas. De muchas formas se manifestó en la antigüedad. Que lo que nosotros conocemos como las teofanías, manifestaciones de Dios en forma de hombre, en forma de ángel o en forma de cualquier otra cosa, como un fuego en la zarza se le apareció a Moisés, en la nube, ¿verdad? Cuando Israel en el desierto, de día una columna de nube, de noche una columna de fuego, y era Dios el que estaba ahí con el pueblo. Entonces, Dios se puede manifestar de muchas formas. Eso no quiere decir que hay pluralidad de dioses, toda esa manifestación son dioses diferentes. No, un solo Dios que se puede manifestar de todas las formas que Él quiera. Oh, aleluya. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Por ejemplo, hablamos de los testimonios de los patriarcas y profetas y reyes. Hablando de los patriarcas, ¿verdad? Hablemos del patriarca Job. Vamos a resucitar a Job y vamos a preguntarle, hermano Job, ¿cuántos dioses conoció usted? ¿A cuántos dioses adoró? Y Job, ¿qué le va a responder? Va a decir, uno, porque él lo dijo. En Job, el capítulo número 9, verso 8, dice, Él solo extendió los cielos. Eso lo dijo Job. Entonces Job dice, yo conocí apenas el único que extendió los cielos, porque no hay otro. Aleluya, bendito nombre del Señor. Él solo extendió los cielos. Y dice, y anda sobre las olas del mar. ¿Y quién anduvo sobre las olas del mar? Jesús. Aleluya. ¿Cuánto damos gloria a Jesús? Pregúntale a otro patriarca, a Abraham. Dígale, hermano Abraham, ¿cuántos dioses conoció usted? Y Abraham va a decir en Génesis 14, 18, el 19 y el 21, 33. Dice la Biblia el 14, 18. Entonces Melquisedec, ¿verdad?, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo, y plantó a Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno. Abraham dice, yo conocí uno solo. Aleluya, bendito nombre del Señor. Sigamos preguntando ahora, preguntémosle a los profetas. Resucitemos al profeta Isaías, que es el profeta mesiánico, y va a decir, pues yo no conocí a otro Dios fuera del único. Isaías 43:10, vosotros sois mi testigo, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios,
ni lo será después de mí. Si Él es el único que existe desde la eternidad hasta la eternidad, llena todos los tiempos, todos los espacios, y Él dice, no conozco otro. ¿Dónde están los que se formaron después? ¿Cuándo se formaron? No conoce, no hay. Entonces Isaías dice, no, eso es cuento. El verso 13 dice, de 43, aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? 44:6, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Ahora, la doctrina de la Trinidad dice que Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad, la supuesta Santísima Trinidad. Es la segunda persona. Pero en Apocalipsis dice, yo soy el alfa y yo soy el omega. ¿De cómo así? Si Dios dice que Él es del principio hasta la eternidad y no hay otro Dios fuera de Él, ¿cómo es que Jesús está diciendo de que Él es el primero y Él es el último? ¿No será porque Jesús es Dios manifestado en carne? Claro que sí. Jesús es Dios manifestado en carne, por eso puede decirlo, puede repetirlo. Porque si hubiese otro antes de Él, podría decir, oiga, aguanta, tú no puedes decir eso, yo soy el primero. Aleluya, bendito nombre del Señor. Espérese, usted es la segunda persona. No, no existe la segunda persona. Dios es único. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y así podríamos mirar muchos textos en Isaías. Sin embargo, vamos a mirar lo que dice el profeta Oseas. Digamos, hermano Oseas, vamos a hablar con Oseas 13:4. ¿Cuántos dioses conoció usted, hermano Oseas? Va a decir, Oseas 13:4, mas yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conoceréis pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Aleluya. No hay otro Salvador. Pero ahora, ¿por qué Jesús dice que Él también es Salvador? Él tiene todo el derecho de decirlo porque Jesús es Dios manifestado en carne. Yo soy tu Salvador. Y Él es nuestro Salvador. Y en esta mañana está acá con nosotros. Gloria al nombre del Señor. Preguntémosle a los reyes. Resucitemos a algunos de los reyes. A ver, por si de pronto alguno de ellos. Ya hemos hablado con los patriarcas, ya hemos hablado con los profetas. Ahora vamos a resucitar a los reyes de la antigüedad. Y preguntémosle a ellos a ver si ellos conocieron un Dios dualista, trinitarista, politeísta. Aleluya. Preguntémosle, por ejemplo, a ver, al rey Ezequías. Hermano Ezequías, rey Ezequías, ¿usted a cuántos dioses conoció antes de fallecer? Y la Biblia dice en 2 de Reyes 19:5, dice la Biblia, y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú, escuche eso, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra, solo tú. Entonces Ezequiel va a decir, hermano, yo solo conocí un solo Dios, el que hizo los cielos y la tierra, no conozco a otro. Aleluya, bendito nombre del Señor. Verso 19 de 2 de Reyes 19. Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Entonces Ezequiel está diciendo, yo no conocía a otro, yo no sé dónde se inventaron esos hermanos
Esos otros dioses, ¿dónde aparecieron? Eso no lo conocemos. No lo conozco. Aleluya. Preguntémosles entonces al hermano David, al rey David. Salmo 18, 31 y 86, 10. David, hermano, ¿cuántos dioses conoció usted, rey David? Rey David iba a decir, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? Aleluya. ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? No hay. No hay otro Dios fuera de Jehová y no hay otra roca fuera de él. Va a decir, David va a decir, yo nunca conocí a otra roca, conocí a otro Dios. Jamás. Verso 10, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Entonces, ya hemos averiguado, ya hemos hablado con todos los hombres de la antigüedad, a ver si alguno de ellos al menos nos orientaba diciendo de que conoció a otro Dios. Ahora, si todos dicen y consensuadamente dicen que conocieron a un solo Dios y al único Dios, entonces vamos a preguntarnos ahora, entonces, ¿quién es Jesucristo? Bendito nombre del Señor. ¿Quién es Jesucristo entonces? Aleluya. Aleluya. Cuando hablamos y nos preguntamos entonces de quién es Jesucristo, y vamos a hablar con los escritores de la Biblia, los escritores de la palabra de Dios, con los apóstoles, ¿qué nos van a decir de Jesucristo? ¿Quién era Él? Y vamos a encontrar lo que la Biblia dice. En la escritura encontramos que, ¿verdad? Él se llama el Hijo de Dios. Vamos a encontrar en la escritura que dice que Él se llama el Hijo del Hombre, que Él se llama el Cristo, el Sumo Pontífice, el Hijo de David. Y así se menciona hablando de Jesús. Pero recuerda, aleluya, no como pluralidad de dioses o manifestación de personas, sino manifestación de oficios. Cuando hablamos de Jesús, manifestación de oficio, se le llamó el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, por los oficios que Él estaba haciendo. Aleluya. Eso no quiere decir que Jesús era, en Él había una trinidad, triunidad, dualidad, etcétera. No, no la había. Porque una persona puede tener todas las características o todos los títulos que pueda obtener, ¿verdad? Eso, el uno es el pastor, pero el pastor a la misma vez puede ser un médico, ¿verdad? Y puede tener otros títulos. Eso no quiere decir, ¿verdad?, de que sean varias personas. Entonces, cuando hablamos de Jesús, de que en la Biblia, en el Nuevo Testamento se menciona a Jesús y de Él se habla de muchas formas, no porque haya una dualidad, una trinidad, sino porque es los oficios que está realizando el Señor Jesucristo, como Dios manifestado en carne, lógico. Bendito nombre del Señor. Aleluya. ¿Cuánto damos gloria a Jesús? Para unos, solo Él es hijo de David. Para los fariseos, por ejemplo, era el hijo de David. Para otros, solo es hijo de Dios. Para otros, solo es un buen hombre. Aleluya. Pero vamos a ver qué dice la Escritura. Hasta dónde y cómo conocieron los apóstoles que tuvieron el gran privilegio de vivir con Él. ¿Qué dicen de Jesús? ¿Qué hablan de Él? ¿Quién era Jesús? Entonces, el hermano Pablo, escribiéndole a Tito en el capítulo número 2, verso 13, dice: esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de ¿quién? Del gran Dios y Salvador nuestro Señor Jesucristo. Estamos esperando eso, dice el hermano Pablo a Tito, la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, si la Biblia dice que Jehová del Antiguo Testamento dijo: yo solamente soy Salvador y fuera de mí no hay otro Salvador. Entonces Jesús es Dios manifestado en carne. Por eso pueden decir los apóstoles: este Jesús era el mismo Dios del Antiguo Testamento que se manifestó, porque es nuestro Salvador. Hablan de Él, pueden decirlo, porque vivieron con Él, convivieron con Él. Aleluya.
El hermano Juan, el teólogo, Apocalipsis 1:8, Juan el teólogo escribió las palabras dichas por el Señor Jesucristo diciendo: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces Juan dice: Él es el primero y Él es el último. Yo no conozco otro Dios. Pablo dice: yo no conocí otro Dios tampoco. Ese Jesús que dicen que es la segunda persona de la Trinidad, de la supuesta Trinidad, es Dios mismo, es Dios manifestado en carne. Y él dice, y eso es indiscutible, dice el apóstol Pablo. Es indiscutible. Las teorías, los escritos y las cosas se pueden discutir, pero la manifestación de Dios es un hecho real. Los hechos no se pueden discutir, los hechos reales no se discuten. Por eso él dice indiscutiblemente, porque es un hecho real. Dios se manifestó en carne, eso no tiene discusión. Así de simple, porque es un hecho real. Si fueran teorías, si fueran palabras, si fueran escritos, pues aquí, ¿verdad?, nos golpeamos debatiendo entre nosotros quién tiene la razón. Pero el apóstol Pablo está diciendo, eso no tiene discusión. De que Dios se haya manifestado en carne es un hecho real y no se puede discutir. Aleluya. ¿Cuánto damos gloria a Jesús? Gloria al nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué dice el hermano Juan? Sigue diciendo Juan en primera carta de Juan, el capítulo 5, el verso 20. De ellos que anduvieron con Jesús. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Y qué? Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, gracias Señor Jesucristo. Aleluya. Juan dice, no sé por qué se inventan otros dioses, si es el único Dios verdadero. Bendito nombre del Señor. Preguntémosle a Judas, al hermano Judas, no al Iscariote, porque ese se ahorcó. Bendito nombre del Señor. Sino al otro Judas. Y dice en el verso 25, al Dios solo sabio, nuestro Salvador, sea la gloria y magnificencia, imperio y potencia, ahora y en todos los siglos. Amén. Al único y sabio Dios. Único. Único, dice el hermano Judas. Aleluya. El hermano Pablo en Romanos 9:5 dice, vea, de los cuales según la carne vino Cristo. Y luego dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y es otra cosa, no se puede negar de que Dios se manifestó en carne. Eso no se puede negar. Entonces, el hermano Pablo está diciendo, eso no se puede negar. Dios se manifestó en carne. Cuando vemos a Jesús, la pregunta es si en realidad Jesús está con la divinidad o la divinidad está en Jesús. Bendito nombre del Señor. Y estamos mirando por la Biblia que Jesús no está con la divinidad. La divinidad está en Jesús. ¿Qué dice la Biblia? Segunda de Corintios 5:19. Que Dios estaba en. La preposición en quiere decir dentro de. Esa es la preposición en. Dentro de, no está diciendo que Dios estaba con Cristo como si estuviera en compañía de alguien. Eso no lo dice la Biblia. No es la preposición con, sino la preposición en, dentro. Dentro de Cristo estaba Dios mismo, porque Jesús es Dios manifestado en carne. Y David dice, ¿y estaba qué estaba haciendo?
estaba reconciliando al mundo con Él mismo. Porque ya Él había dicho en la antigüedad, ya lo había declarado en la antigüedad, ¿verdad? Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Si hubiese mandado a un segundo, a un tercero, entonces Dios es mentiroso. Pero la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni mucho menos hijo de hombres para que se arrepienta. Él dijo y lo hará. Él habló y lo cumplirá. Entonces, cuando la Biblia habla de que Dios estaba en Cristo, entonces, ver a Jesús era ver a Dios. Y resulta que hasta el día de hoy hay mucha gente, predicadores, que todavía no saben quién es Jesús. Aún los discípulos andaban con el Señor Jesucristo en Juan el capítulo número 14. Y surge una pregunta, porque el Señor dice: yo me voy y usted sabe en el camino a dónde voy. Aleluya. Vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesús. Aquí rapidito, porque ya hermano José me iba a hacer, me dijo que me iba a hacer así. Aleluya, gloria a Dios. A ver, vamos entonces a Juan, el capítulo número 14. A ver, Juan el capítulo número 14, dice así, a partir del verso 4, dice: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene, no es que nadie va. El que viene se acerca, el que va se aparta o se aleja. Y hay muchos predicadores por ahí que hasta en la televisión predican: Jesús dijo, nadie va al Padre. Error, nadie viene, dice la Biblia. Y se creen grandes predicadores, pero predicando errores. Aleluya, ¿cuánto damos gloria a Dios? Y dice: pero es que no leen la Biblia, no está escrito allí. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Verso 7: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Oiga, si me conocieran ustedes a mí, conocieran a mi Padre. Pero le voy a decir una cosa: ustedes lo conocen y le han visto. ¿Cómo? Si me conocieseis, conocerían a mi Padre. Pero le aseguro que ustedes lo conocen y lo han visto. Entonces uno dice: pero ¿cómo? ¿Cómo que nosotros conocemos a tu Padre y lo hemos visto? Eso es imposible. Entonces por eso surge la pregunta. El verso 8, verso 8. Felipe le dijo entonces al Señor: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Díganos quién es el Padre una vez por todas. Porque es que Jesús siempre hablaba de Padre, voy a mi Padre, vengo, o sea, siempre decía eso. Entonces yo estaba, si es que el Padre está allá, el Hijo está acá, pero ese día está diciendo: no, ustedes conocen al Padre y ya lo han visto. Entonces está diciendo: no, eso es imposible, Señor. Entonces muéstranos quién es el Padre. ¿Cómo es que nosotros lo conocemos? ¿Cómo es que lo hemos visto? El verso 9, la respuesta: Jesús le dijo: tanto tiempo. Y yo no creo que en esta mañana haya alguien que hace rato está caminando con el Señor Jesucristo y todavía no lo conoce. Todavía no sabe quién es Jesús. ¡Aleluya! Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Es como agarrarla así por la orejita así, ¿verdad? Bendito nombre del Señor. Ese cuando usted le enseña a los chiquillos y le da a veces le da un cacotazo así. Aleluya, aleluya. ¿Cuánto damos gloria a Jesús? ¿Qué dijo el Señor? El que me ha visto a mí, ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Porque Dios Hijo no existe. Dios Padre sí.
Bendito el nombre del Señor. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, que está en mí, que soy yo mismo, hace las obras. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. ¿Todavía alguien en esta mañana sigue creyendo que hay 3 dioses? ¿Hay 2 dioses? ¿Que Jesucristo es una segunda persona de la Trinidad? Bendito el nombre del Señor. Así que, y seguiríamos hablando, la Biblia dice, sigue hablando del Señor. Pero en esta mañana vamos a preguntarnos entonces, ¿por qué es que se llama Hijo de Dios? ¿Por qué le pusieron ese título de Hijo de Dios? Vamos a mirar lo que dice la Biblia. Aquí es donde algunos tropiezan pensando que si Jesucristo es Dios, ¿por qué también se llama Hijo de Dios? ¿Es Hijo del hombre? ¿Hijo de Dios o Hijo del hombre? La respuesta es que en Jesucristo se mezclaron en forma perfecta, escuche eso, en Jesucristo se mezclaron en forma perfecta e incomprensibles los atributos divinos y la naturaleza humana. En Jesús se mezclaron perfectamente los atributos divinos y la naturaleza humana. Por parte de María, en cuyo vientre tomó forma de hombre. Por eso era un humano y por eso se le llamó el Hijo del Hombre o el Hijo de Dios. Por parte de María. Aleluya. Pero por parte del Espíritu Santo, que fue el que lo engendró en María, era divino. Por eso se llama el Hijo de Dios. Por María, el Hijo del Hombre. Por el Espíritu Santo, el Hijo de Dios. El santo ser que nacerá será llamado, dijo el ángel. No es que es hijo, sino que será llamado Hijo de Dios porque nace. Sin embargo, cuando nosotros vemos en Lucas el capítulo número 2, si mal no recuerdo, a partir del verso 8 en adelante, Jesús acaba de nacer y ya es Señor. El único que nace siendo Señor, porque es Dios manifestado en carne. Dice la Biblia que los ángeles dijeron: hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Hijo. No, que es Cristo el Señor. Acaba de nacer y ya es Señor. Aleluya. Aleluya. Acaba de nacer porque es Dios manifestado en carne. Ya lo había dicho Isaías el capítulo número 9 a partir del verso 6. Porque un hijo nos es dado, hijo nos es nacido, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese que acaba de nacer es el Padre eterno. Aleluya, ya lo había dicho Isaías. Más adelante el profeta, en el capítulo número 7 de Isaías, el verso 14. He aquí el mismo Señor daría una señal. ¿Cuál era la señal? Que una virgen concebiría y daría a luz un hijo, y que llamarían su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Ese hijo, ese niño que iba a dar a luz María, era el mismo Dios con nosotros. Así de simple. Aleluya, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Bendito el nombre del Señor. Así que por eso se llama Hijo de Dios. Por eso se llama Hijo del Hombre. Mire, seguimos hablando. Se llama hijo
¿A qué es lo que se le llama hijo? Es al velo de carne que se toma él. A eso es que se llama hijo. Como lo dijo el ángel a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también el santo que nacerá será llamado hijo de Dios, porque nace, porque se toma un velo de carne. Por eso se le llama hijo, no siendo hijo, sino siendo el Padre eterno. Aquel verbo que es Dios, entonces fue el verbo, la palabra fue encarnado y tomó un velo de carne. Bendito el nombre de Jesús. Así lo dice Hebreo el capítulo número 10, verso 20. Este velo de carne que nació es que se le llama hijo de Dios o el hijo del hombre. Es a esa carne, a ese cuerpo que él se toma. Porque todo lo que nace se le llama hijo. En el caso del Señor Jesucristo, como decíamos, acaba de nacer y es Señor porque es mismo Dios manifestado en carne. Aleluya. Así lo dice el hermano también. A ver, el Romano, el capítulo número 9, verso 5, que ya lo hemos leído. Que este Jesús, que es carne y que al mismo tiempo también es Dios sobre todas las cosas. Ahora, cuando hablamos de que, ¿verdad? De que en Jesús, como Dios, en el Señor Jesucristo, se combinaron dos cosas, lo humano y lo divino. No podemos obviarnos de eso. En Jesús hay una doble naturaleza, se conjugaron las dos cosas. Por parte de María, humano; por parte del Espíritu Santo, divino. Entonces, por eso es que en Jesús siempre vamos a encontrar en la humanidad, porque se tomó un cuerpo humano, como humano tenía que comer, porque era humano, totalmente humano, ¿verdad? Como humano le da hambre. Y como Dios multiplica los panes, porque Él es Dios. Se combinan las dos cosas, lo humano y lo divino. Como hombre o como humano le da sed cuando llega al pozo de Jacob y le dice a la mujer, dame de beber. Pero cuando empezaron a hablar ahí, que la mujer dijo, no, tú siendo judío, yo samaritana, no nos gustamos entre sí, y empezaron ahí la señora ahí a discutir. Pero Jesús dice, si tú supieras quién es el que te pide, dame de beber, antes tú le pedirías a él y él te daría agua, no cualquier agua, un agua que salta para vida eterna. Porque si tú bebieres de esta agua, luego viene otra vez a buscarla porque te vuelve a dar sed. Pero si tú bebieres del agua que yo te dé, nunca más volverá a tener sed. Y la mujer dijo, ¿cómo? Es lo que yo necesito. Aleluya. Entonces, como humano tenía sed, y como Dios es el que le quita la sed de todas las almas perdidas. Es el que tiene el agua de vida eterna, porque Él es Dios. Oh, aleluya, bendito nombre del Señor. Entonces se conjugaban todas esas cosas como humano. Entonces ahí sí podríamos decir, no como dicen la doctrina de la Trinidad o de la dualidad, que si es un Dios aparte, como es un Dios solo que no necesita de otro, como es que no conocía el día ni la hora de la venida o de su venida. Pero cuando miramos de que Jesús en su humanidad como humano, por la obediencia, porque se sujetó, dice la Biblia, siendo Dios se sujetó a lo humano. Por eso vemos a Jesús cuando van a la fiesta que hacían anualmente y subían al templo, un día se quedó allá. Y resulta que los padres regresaron porque pensaron que Jesús se había embolatado entre los que andaban en esa fiesta cada año, y lo buscaron entre todos los que fueron allá, un día de camino dice la Biblia, pero no lo encontraron y regresaron otra vez al lugar de la fiesta y encontraron a Jesús. ¿Dónde? En el templo, hablando con los doctores de la ley.
Y estaban admirados porque decían, uy, tanta sabiduría, ¿de dónde salió este? Y la madre le dice, hijo, hemos estado buscando todo el día, estamos desesperados, pensamos que no, ¿quién sabe? Imagínate qué piensa una madre? Se pierde un hijo 2 días, un día, eso es grave. Y él dijo, en los negocios de mi padre no saben que es necesario que yo esté, ¿por qué tenían que buscarme allá? Aleluya, bendito nombre del Señor. Entonces, ¿por qué no conocía el día ni la hora? En su humanidad, porque tenía que sujetarse a lo humano y ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice la Biblia. Entonces, en su humanidad como siervo, porque le está diciendo ahí a Juan, y Juan describe de Jesús como el siervo no sabe lo que hace su Señor, está hablando como un siervo. En su humanidad, como un siervo no sabe lo que hace su Señor, dice la Biblia. Entonces no conoce el día ni la hora, pero como Dios, claro que sí, como Dios sabe, como Dios lo conoce, porque el apóstol Pablo dijo, Él es omnisciente, que todo lo sabe. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas, Señor? Sí, te amo. Pedro, ¿me amas, Señor? Tú lo sabes todo. Aleluya, bendito nombre del Señor. Jesús lo sabe todo. Claro que sí sabe cuándo Él viene, cuándo es su venida. Como Dios sí lo sabe. Como hombre lloró ante la tumba de Lázaro, sintió compasión por su amigo. Y lloró ante la tumba de Lázaro, dice la Biblia. Jesús lloró, Juan 11:35. Pero como Dios, le dicen, quiten la piedra. María dice, no, Señor, pero es que ya lleve 4 días. Quiten la piedra. Aleluya. Señor, pero quiten la piedra. Si quiere verá la gloria de Dios. Quiere ver la gloria de Dios. Bueno, ahora sí. Y la quitó. Y le dijo, Lázaro. Aleluya, después de haber llorado por Lázaro, ahora saca aleluya, su calidad como Dios, que dice, Lázaro, ven fuera. Y no había otra cosa, si estaba podrido, si ya estaba dañado, eso no importa, pero Lázaro inmediatamente salió. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Bendito nombre del Señor. Entonces no podemos negar de que Jesús es Dios, pero también es hombre. En su humanidad, en Juan capítulo número 8, está diciéndole a los judíos que estaban escuchándolo, porque él está diciendo, yo digo una cosa, la verdad os hará libre, y ustedes necesitan conocer la verdad para que sean libres. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y ellos dijeron, ¿libre de qué? Libre de muchas cosas. No, nosotros no somos sino hijos de Abraham. Dijo, ok, si fueran hijos de Abraham, no estuvieran peleando conmigo. Porque yo conozco a Abraham. ¿Cómo que tú conoces a Abraham? Sí, Señor, yo conozco a Abraham. No seas mentiroso, tú ni siquiera tienes 50 años y conoces a Abraham. Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Oh, aleluya, bendito nombre del Señor. Antes que Abraham fuese, yo soy, porque Él es Dios. Conocía a Abraham, le recibió los diezmos a Abraham. Cuando Abraham estaba intercediendo por su sobrino Lot, ahí estaba con Abraham, debajo del encinar de Mamre, dice la Biblia. Porque es Dios, conocía a Abraham. Y los judíos todavía estaban en pañales diciendo, este no tiene ni 50 años, apenas tiene 30 años y que conoce a Abraham. Pero como Dios sí lo conocía. Como humano, como hombre, no tenía ni siquiera 50 años. Oh, aleluya, gloria al nombre de Jesús. Como hombre aprendió, dice Hebreos 5:8, pero como Dios, tú lo sabes todo. Aleluya. Tú lo sabes todo. Como hombre es el Hijo. Como Dios es el Padre eterno.
Como hombre oró, le tocó orar muchas veces y madrugaba a orar. Pero como Dios contesta la oración porque Él es Dios. Ahí solamente encontramos haciendo a Jesús, lo encontramos haciendo ¿qué? Oficios. Haciendo oficio. Tenía que someterse, tenía que cumplir las reglas, tenía que cumplir la ley, dice la Biblia. Oh, bendito nombre del Señor. Imagínense que la Biblia dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien hace, porque si tú crees que hay dos o tres, entonces hacen mal. Pero si crees que Dios es uno, bien haces, porque los demonios también creen y tiemblan. Y cuando le dijo, cuando se dio cuenta que Jesús era Dios, allá en el capítulo número 4, en la tentación, cuando lo llevó allá al monte, lo llevó allá al pináculo del templo y le dijo, si me adorares, todo esto te daré. Y Jesús dijo, sin vergüenza, usted no lee lo que dice la Biblia. Sí lee, pero no lo que le conviene, ¿verdad? Porque también está escrito, al Señor tu Dios. Aleluya. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Oh, bendito nombre del Señor. Ahí le dijo, tú tienes que saber que yo soy tu Dios. Tú adórame a mí, no yo a ti. Oh, bendito nombre del Señor. Aleluya. Tú me adoras a mí. Y la Biblia dice que Satanás dijo, uy, que metía de pata y desapareció, no lo molestó más. Entonces por eso la Biblia dice que los demonios saben que Dios es uno. Los demonios saben y eso tiemblan, por eso tiemblan. Usted va a reprender un demonio, va a echar fuera demonio, te echo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El demonio se ríe, ¿y qué? ¿Verdad? Se ríe de usted. Unos dijeron, unos hijos de tal Seba, dice la Biblia, en el nombre del Dios de Pablo te echamos fuera. Y dije, bueno, yo sé quién es Pablo, también sé quién es Jesús y ese Señor lo respeto. ¿Y ustedes quiénes son? Porque una persona que no conoce a Jesús no tiene autoridad para echar fuera demonios. Usted tiene que saber que Jesús es Dios para que ellos entiendan. Yo vengo en nombre de Jesús, dice, en el nombre de Jesús. Ese Señor sí lo respeto, mejor me voy de aquí, me voy. Porque Jesús es Dios y ellos saben que Jesús es el único Dios. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Como Dios es omnisciente. Aleluya, déjeme terminar este pedacito. ¿Cuánto? 10 minutos. Es omnisciente como Dios, todo lo sabe. ¿Por qué todo lo sabía? Le dijo a Pedro, echa el anzuelo y el primer pez que saque, tómalo, y abierta su boca hallarás en él un estatero, tómalo y délo por mí y por ti. Mateo 17:27. ¿Cómo sabía que allá estaba esa moneda? ¿Ah? ¿Cómo sabía? ¿No es porque es Dios? Bendito nombre del Señor. Precisamente en ese que va a sacar el primero, ahí está. Aleluya, aleluya. Aplauda al Señor Jesucristo en esta mañana, mi hermano querido. Gloria al nombre de Jesús. Así que todo lo que nosotros vemos del Señor Jesucristo como humano, lo hizo cumpliendo la Escritura, por eso tomó forma de siervo. Lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? En Filipenses, que tomó forma de siervo, siendo Dios, porque en otras traducciones dice, el cual siendo en forma de Dios, no dice siendo Dios. No estimó el ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo. ¿Por qué se humilló a sí mismo? Porque no había otro más grande que él que lo humillara. Porque usted lo humillan cuando alguien llega, ¿verdad? ¿Verdad? De pronto usted se cree más grande que yo y me quiere humillar. Pero yo te he hecho a mi hermano mayor.
al Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Vea, es omnipresente como Dios. En su humanidad estaba en la tierra. Juan 3:13 dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Y luego dice: el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús en su humanidad, allí estaba hablando ¿con quién? Con Nicodemo. Ahí estaba en la tierra, estaba aquí en la tierra. Pero como Dios a la misma vez estaba en el cielo. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Luego dice: el Hijo del Hombre que está en el cielo. Porque Dios lo llena todo. Porque Él es Dios. Aleluya. Es omnipresente, está en todo lugar, está en todas partes. Gloria al nombre de Jesús. Es omnipotente, todopoderoso, todo lo puede. Dice Mateo 14:25, Jesús como hombre andaba por la orilla del mar. Usted veía que Jesús caminaba por la orilla del mar, ¿verdad? Y se aparecía a la orilla de los lagos, a la orilla del mar. Pero en Mateo 14:25 ya Jesús como Dios lo vemos que andando sobre el mar. Es un fantasma. Dios, no soy un fantasma, soy yo mismo. Pedro dijo: Señor, si eres tú, diga que vaya a ti. Bueno, venga. Y Pedro se bajó de la barca, y cuando iba caminando a varios pasos, dice la Biblia que había un viento tan fuerte, y Pedro dudó, se asustó y se iba hundiendo. Y el Señor lo tomó y dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y la Biblia dice: no se quedó andando, sino que subió con ellos a la nave, y todos dijeron: ¿y quién es este? Aleluya. Y lo adoraron, dice la Biblia, lo adoraron. Este es Dios. Bendito el nombre del Señor, este es Dios. Gloria al nombre de Jesús. Ya vimos que como hombre tuvo hambre, tuvo sed, pero como Dios es omnipotente, multiplicó los panes, dio de comer a 5,000 varones. Aleluya. Así que mi hermano querido, cada vez que leas la Biblia, es una recomendación. Pregúntate, cuando estás leyendo de Jesús, pregúntate, ¿cómo está actuando? ¿Como hombre o como Dios? Pregúntate cada vez que estás leyendo la Biblia, porque siempre te vas a encontrar con el Señor Jesucristo. Pero en este momento tienes que preguntarte, aquí cómo está actuando Él, si es como Dios o es como hombre. Así que mi hermano querido, Él podía hablar de dos puntos de vista, como hombre y como Dios. Podía actuar como hombre y como Dios, porque era divino y era humano. Así que por eso el apóstol Pablo dijo, cuando hablamos de Jesucristo, la pregunta era, entonces, ¿quién es el Señor Jesucristo? Y ya hemos mirado, si la Biblia es un libro monoteísta, desde Génesis y Apocalipsis, y le preguntamos a todos los hombres en la Biblia, a quienes le preguntamos si resucitamos a los hermanos, a los patriarcas, a los profetas, a los reyes, y le preguntamos a todos ellos si conocían otro Dios, dijeron que no. Le preguntamos a los apóstoles, a los discípulos, si aparte de Jesús conocieron a otro Dios, y todos dijeron no, Jesús es Dios manifestado en carne, no hay otro. Solo que en Jesús había, como hablábamos nosotros, estaba unido a las dos cosas. Por eso el mismo Juan está diciendo que el Padre, el Verbo y el Espíritu, estos son tres. No, son uno, porque es uno solo. Aleluya. Así que en la Biblia no vamos a encontrar hablando de otros dioses, de dos, un dualismo, un trinitarismo. Eso no existe en la Biblia. Y usted dice, ¿y por qué entonces predican y dicen eso? Si la Biblia es clara, ya lo hemos mirado. Y ahí tengo yo una cantidad de atributos que nosotros podíamos mirar y hablar de Jesús. Tendríamos muchas cosas que hablar de Jesús. Bendito el nombre del Señor.
hablaríamos de que Jesús es el Padre. Ya lo dice la Biblia de que sí, Jesús es el Padre, porque es Dios manifestado en carne. Todo lo que nosotros encontramos del Señor, de Jesús, la Biblia lo declara. Jesús es el verbo. La Biblia también dice que ese verbo se hizo carne. Todo lo que declara la palabra del Señor, que Jesús es el Espíritu Santo. Sí, Señor, Jesús es el Espíritu Santo. Así que en todo lo que nosotros miramos hablando de Jesús, nos damos cuenta que la Biblia, el apóstol Pablo dijo, en Jesús, en Él. Los trinitarios dicen que hay 3 dioses distintos, los dualistas dicen que hay 2 dioses distintos. Pero la Biblia dice, el apóstol Pablo dice que en Jesús, en Él habita, en el cuerpo de Jesús corporalmente, toda la plenitud de la deidad. Entonces los otros quedaron sin poder. Si en Jesús está toda la plenitud de la deidad, entonces ¿qué hace usted creyendo en los otros que quedaron obsoletos? Porque los otros quedaron obsoletos. ¿De qué sirven? Pero no, mi hermano querido. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es Dios manifestado en carne. Son oficios. Oh, aleluya. Vamos a darle gracias a Dios, mi hermano querido. Había muchas cosas que hablar del Señor Jesucristo, pero creo que con estas poquitos textos nos damos cuenta en esta mañana de que, a ver, la pregunta era si Jesús estaba con la divinidad o la divinidad estaba en Jesús, y la Biblia dice que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dios estaba en Cristo. O sea, Jesús es Dios manifestado en carne. Oh, aplauda al Señor Jesús en esta mañana. Gloria, gloria.